Imagina caminar por las calles de Manhattan en una tarde tranquila, otro día más en una de las ciudades más concurridas del mundo. Pero en un destello cegador todo cambia. Justo como sucedió en 1945, cuando dos bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, las primeras y únicas veces que se han utilizado armas nucleares en combate, la devastación fue inimaginable. Dos ciudades enteras fueron borradas y decenas de miles de vidas se perdieron en un instante. El mundo nunca había visto tal destrucción. Pero ¿qué pasaría si sucediera de nuevo? ¿Qué pasaría si una bomba, como la que aniquiló Nagasaki, detonara justo en el corazón de la ciudad de Nueva York? ¿Cuánta devastación causaría? ¿Qué implicaciones tendría para una metrópolis y el planeta entero? Pero ese no es el único escenario escalofriante que explorará este video. También analizará las consecuencias de una amenaza con un misil nuclear moderno en vez de un relicario del pasado. Un escenario más probable y una amenaza mucho más poderosa. ¿Qué quedaría de la ciudad y habría sobrevivientes? Sigue viendo para descubrirlo. Aunque discutimos un escenario hipotético, nos gusta mantener las cosas reales. Por eso, una de las primeras preguntas que podría surgir es ¿por qué la ciudad de Nueva York? Después de todo, hay objetivos mucho más obvios en un conflicto nuclear. Objetivos como Washington, D.C., silos nucleares o instalaciones militares como el Pentágono, la base naval de Norfolk en Virginia o la base de la Fuerza Aérea Offutt en Nebraska. Camp David fue mencionado como un posible objetivo de un ataque nuclear ruso en la televisión estatal de Rusia. Entonces, ¿por qué la ciudad de Nueva York? Bueno, por un lado es su densidad. Con más de 8 millones de personas en un área de alrededor de 300 millas cuadradas, Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Un ataque nuclear aquí resultaría en bajas civiles catastróficas y maximizaría la destrucción inmediata. Eso es justo lo que querría alguien lo bastante malvado para lanzar un ataque nuclear. Sin embargo, Nueva York podría ser el objetivo de un ataque nuclear debido a su valor estratégico como objetivo de contravalor. Esta estrategia se enfoca en atacar poblaciones civiles y centros económicos clave para dañar al máximo la voluntad de lucha del enemigo. Nueva York, como centro financiero global e ícono cultural, encaja perfectamente en la factura. Considerando esto, veamos cómo se desencadenaría este caos inaudito. Vamos a viajar a la ciudad de Nueva York, que está a punto de ser golpeada con una bomba nuclear. Primero, un rugido ensordecedor rompe el aire. Un destello cegador, más brillante que el sol, ilumina el paisaje urbano con un resplandor surrealista. Por un instante, el tiempo se detiene. Se ha detonado una bomba nuclear similar a Fat Man, la bomba atómica con un rendimiento de 21 kilotones, aproximadamente a 1.650 pies sobre la ciudad de Nueva York. Una bola de fuego estalla y se expande furiosamente. En aproximadamente 10 segundos, se infla a un diámetro monstruoso de 730 pies. Todo lo que queda atrapado dentro de su esfera ardiente, rascacielos, edificios, innumerables vidas, se vaporiza en un instante. Esta bola de fuego alcanza temperaturas superiores a la superficie solar. Un resplandor infernal así solo puede consumir todo a su paso, y no se detiene ahí. La pura fuerza de la detonación crea una intensa onda de choque que arrasa la ciudad. La onda explosiva se propaga a gran velocidad, destruyendo todo a su paso como un juguete infantil. A medio milla, los edificios diseñados para resistir los elementos colapsan por la presión. Las pesadas estructuras de concreto, antes símbolo de fuerza, ahora son escombros. Times Square, el edificio Empire State y el edificio Chrysler, gigantes del logro humano, a solo unas cuadras del corazón del apocalipsis, tienen su destino sellado. En la zona peligrosa, las bajas se acumulan. Con una sobrepresión de 20 libras por pulgada cuadrada, las fatalidades se acercan al 100%. Se ha llegado al punto crítico de daños severos en áreas urbanas. Vidas se pierden despiadadamente. Para cuando se asiente el polvo, el número de muertos ascenderá a un asombroso total de 287.660 personas. Más de 515.160 personas resultarán heridas, sin considerar las consecuencias. Por ahora, aún estamos experimentando los efectos mortales de la zona de explosión. Aún lejos del epicentro, las heridas son devastadoras. Las personas jadean por aire, sus pulmones devastados por la violenta ola de presión. Los tímpanos se rompen, dejando a los sobrevivientes desorientados y confundidos. El sangrado interno se convierte en una cruda realidad para muchos. El asesino silencioso acecha a los heridos. Y como si la onda expansiva no fuera suficiente, se desata un infierno literal. La radiación térmica irrumpe con una intensidad que transforma la ciudad de Nueva York en un paisaje infernal. En un radio de 2.2 kilómetros se avecina un horror inimaginable. El calor es tan feroz que incinera la carne, prendiendo fuego a todo, desde la ropa hasta los edificios.
Aquellos dentro de esta franja están expuestos a un calor extremo de aproximadamente 57.3 calorías por pulgada cuadrada, que inevitablemente causa quemaduras de tercer grado. Las capas de la piel son destruidas a menudo indoloramente, pues los nervios que indican el dolor también son aniquilados. Pero la falta de dolor no reduce el horror persistente. La explosión inicial desencadena una reacción en cadena de llamas que se fusiona en un colosal incendio, una bestia de calor y destrucción. Este infierno autoalimentado barre 6 millas cuadradas de Manhattan, tragándose bloques enteros y creando vientos giratorios que avivan aún más las llamas. Dado que el área total de Manhattan es de alrededor de 36.5 kilómetros cuadrados, esta devastación abarcaría más de un cuarto de la isla, volviendo gran parte de su icónico paisaje irreconocible. En el centro de Manhattan se encuentran Broadway, Central Park, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Quinta Avenida. Alrededor están Hell's Kitchen, Chelsea, Greenwich Village, Soho, East Village, cada barrio víctima de esta destrucción desenfrenada. Pero el fuego no significa el fin del horror. Mientras las llamas devoran Manhattan, comienza a emerger una amenaza más insidiosa. Radiación. El espectro invisible de la perdición. Altos niveles de radiación ionizante sofocan el ambiente, contaminando todo lo que toca. Aquellos atrapados al descubierto están expuestos a dosis letales de hasta 500 Roentgen equivalentes hombre, sellando su destino en semanas. Los síntomas aparecen gradualmente, infiltrando la vida de los sobrevivientes. En un mes, cerca del 15% de estas víctimas sufrirá una muerte agonizante. Pero la radiación emitida durante la explosión nuclear no es el único peligro. También está la lluvia radiactiva, que ocurre después de la explosión inicial, una lluvia tóxica que gotea desde el cielo, llevando la muerte consigo. Las partículas de radiación, elevadas a gran altura en la estratosfera, comienzan su descenso, llevadas por los vientos que afectan a cualquiera que toquen. Esta lluvia radiactiva cubre las ruinas de Manhattan. La lluvia radiactiva inicial devasta la zona inmediata, pero el peligro se extiende mucho más allá del punto cero. Lo único destacable de esta bomba es que se detona mediante una explosión aérea, como el Fat Man. Esto implica que la altura de la explosión es demasiado elevada para generar una lluvia radiactiva local considerable. El riesgo de lluvia radiactiva llega a su máximo dentro de las primeras 48 horas. Al principio, las áreas expuestas al nivel del mar alcanzan los 1000 Roentgen por hora, una ola devastadora que luego disminuye sin desaparecer por completo. En solo 2 días más, la radiación disminuirá a solo 10 Roentgen por hora. Sin embargo, el daño ya ha sido hecho. Los sobrevivientes expuestos a esta radiación enfrentan un riesgo del 50% de morir por intoxicación aguda tras absorber solo 350 Roentgen. En los años siguientes, el cáncer es una amenaza significativa, ensombreciendo su futuro. Y esta sombra persistirá hasta el final de sus vidas. Pero las secuelas radiactivas no son solo peligrosas para los supervivientes. También amenaza a los primeros en responder. Las armas nucleares son lo peor que la humanidad puede ofrecer. Después de su uso, los servicios de emergencia poco pueden hacer. Aún así, examinemos cuál sería una posible respuesta de emergencia después de que Nueva York fuera golpeada con un arma nuclear. La evaluación inicial revelaría 3 zonas de daño concéntricas, cada una exigiendo una estrategia diferente y nivel de compromiso. En la zona de daño ligero, LD, a unas 4 millas del punto cero, los socorristas hallarían ventanas rotas y daños estructurales menores. Aquí, las sobrepresiones de la explosión podrían alcanzar entre 0.5 y 1.36 kilogramos por pulgada cuadrada, lo cual podría causar lesiones por escombros voladores. Los servicios de emergencia despejarían las carreteras, asistirían a los heridos y establecerían comunicaciones con otras zonas. Los socorristas, al acercarse, entrarían en la zona de daño moderado o 1500 a aproximadamente 1,8 kilómetros de la explosión en Manhattan. En esta zona habría una destrucción considerable. Los edificios estarían parcialmente derrumbados y las líneas de servicios públicos caídas. La situación aquí sería grave, con muchas lesiones que requieren atención médica inmediata. La sobrepresión de la explosión en la zona 1500 oscilaría entre 5 y 8 libras por pulgada cuadrada, presentando más riesgos. Los rescatistas deberían coordinar sus esfuerzos para localizar y clasificar a los supervivientes, mientras lidian con peligros como cables eléctricos vivos, tuberías de gas rotas y la constante amenaza de incendios. La baja visibilidad por el humo y polvo dificultaría las operaciones. Además, se encuentra la zona de daño severo, SD, a cerca de casi 1 kilómetro del punto cero. En esta zona, el otrora famoso paisaje urbano de Manhattan sería completamente irreconocible. La mayoría de las estructuras quedarían en ruinas, y la alta radiación sería un riesgo severo para quien entrara en el área.
Aunque algunos neoyorquinos podrían sobrevivir en refugios estables, la gran mayoría en esta zona probablemente moriría. En la zona SD, las presiones de la explosión superarían las 8 libras por pulgada cuadrada, dificultando enormemente los esfuerzos de rescate rápido debido a los escombros intransitables. La respuesta se limitará a buscar sobrevivientes conocidos, debido al riesgo extremo para el personal de emergencia. Considerando todo esto, es evidente que la recuperación de la ciudad de Nueva York sería un proceso largo y desafiante, si es que fuera posible. Después de relatar este trágico escenario hipotético, solo podemos ofrecerte unos minutos de alivio. Este escenario es bastante improbable que ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque las barreras para adquirir tal arma son significativas. Las armas nucleares están bajo estricto control y monitoreo gubernamental, dificultando enormemente el acceso de actores no estatales o grupos terroristas a tan poderoso armamento. Desafortunadamente, lo mismo no se aplica a los estados nucleares, y el principal estado nuclear del mundo, Rusia, es un enemigo jurado de Estados Unidos. Este hecho nos deja en una posición precaria, donde la amenaza es real. Tus momentos de alivio han terminado. Es hora de discutir lo que Rusia podría desatar en la ciudad de Nueva York. En 2024, Rusia poseía 5.580 ojivas nucleares, convirtiéndola en una de las dos superpotencias que controlan el 90% del arsenal nuclear mundial. Esta impresionante cifra es un vestigio de la carrera armamentista de la Guerra Fría y sigue evolucionando con las capacidades actuales. De las casi 6.000 ojivas nucleares, 1.588 están en misiles intercontinentales que pueden alcanzar objetivos a más de 3.400 millas. Sin embargo, el verdadero terror reside en los infames misiles balísticos intercontinentales de Rusia con un alcance mucho mayor, el R-36, escalofriantemente apodado el Satanás, y el más reciente RS-28 Sarmat, también conocido como el Satanás II. En nuestro segundo escenario hipotético, el Satanás II se dirige a Nueva York, listo para causar una destrucción catastrófica. Naturalmente, si estallara una guerra nuclear, Rusia no lanzaría un solo misil a Estados Unidos. Recuerda, estamos aquí solo para discutir qué pasaría si un misil nuclear golpeara la ciudad de Nueva York. La peor parte del aterrador misil RS-28 Sarmat es que puede llevar hasta 15 ojivas, cada una con capacidad de apuntar independientemente. Esto implica que Rusia podría lanzar un solo misil, pero atacar varios puntos en Nueva York con precisión milimétrica. Y hay más. El Satanás II puede liberar una aterradora energía equivalente a 15 megatones de trinitrotolueno. Eso es 1000 veces más poderoso que el pequeño chico lanzado sobre Hiroshima, que liberó solo 15 kilotones. También es unas 700 veces más poderoso que la bomba Fat Man de 21 kilotones, cuya devastación has presenciado en este video. No hace falta decir que las implicaciones de tal rendimiento son asombrosas, pero no olvides que estamos hablando de un rendimiento conjunto. Digamos que cada ojiva que golpea a Nueva York tiene un rendimiento de aproximadamente 1 megatón. ¿Qué tipo de daño puede hacer una sola ojiva Satan II? El Satan II se lanza desde un silo terrestre en el sur de Siberia, cubriendo más de 5.570 millas a una velocidad asombrosa de Mach 20. El vuelo es alarmantemente corto. Tarda solo de 30 a 35 minutos en llegar a Manhattan, ciudad de Nueva York. En el punto cero, una bola de fuego de 1.2 kilómetros de radio estalla, consumiendo 2.84 kilómetros cuadrados en un calor abrasador. En esta zona, edificios, vehículos y personas se vaporizan al instante, reduciéndose a nada en un parpadeo. El calor abrasador, más intenso que la superficie solar, incinera todo lo atrapado en su ardiente abrazo. Una onda de choque arrasa la ciudad tras la bola de fuego. A 5 kilómetros, inicia el daño moderado por la explosión, abarcando 81 kilómetros cuadrados. Las casas y edificios colapsan como si fueran de papel. El fuego se propaga velozmente a través de las líneas de gas rotas y las estructuras volcadas. Las fatalidades son generalizadas y las lesiones son casi universales en esta zona. La radiación térmica se propaga en un radio de 12.5 kilómetros, abarcando un área de 309.2 kilómetros cuadradas. Recuerda, toda la isla de Manhattan solo tiene 22.7 millas cuadradas. Esto significa que la radiación térmica sola cubre casi 9 veces el área de Manhattan. En este vasto rango, quien sea atrapado afuera probablemente sufra quemaduras de tercer grado, con la piel chamuscada más allá del reconocimiento. Para muchos, sobrevivir implicaría desfiguraciones o amputaciones permanentes. Además, el daño por la explosión de luz abarca un radio de 13.16 kilómetros, cubriendo un área de 337.8 kilómetros cuadradas. Aquí, las ventanas se rompen cuando la onda de presión de la explosión las alcanza.
Miles son cortados por el vidrio volador, sin darse cuenta de que el destello cegador de la explosión superó a la onda de choque. Las lesiones en esta zona incluyen fracturas, laceraciones profundas y heridas por esquirlas de los escombros. Se estima que morirán alrededor de 1.260.000 personas y otros 1.850.000 resultarán heridos. Más de 3 millones de personas fueron afectadas en un instante. Esto ni siquiera considera la radiación a largo plazo y sus consecuencias, que dejarían la ciudad inhabitable por años. Una sola ojiva de un megatón del Satan II diezmaría el corazón de la ciudad de Nueva York. Con 15 de ellos, la destrucción sería a una escala inimaginable. Cada ojiva podría apuntar a una zona distinta de la ciudad o sus cercanías. Brooklyn, Queens, Staten Island, el Bronx, Long Island, Nueva Jersey. Cada ojiva desataría el mismo poder aterrador, creando zonas de devastación superpuestas que podrían eliminar efectivamente toda el área metropolitana de Nueva York. Pero créanlo o no, aún no hemos llegado a la peor parte. La predicción más baja del rendimiento de Satanás II que utilizamos como base para este escenario es de 15 megatones. El máximo, 50 megatones, más de 3 veces lo descrito. Imagínate eso, 50 megatones, no repartidos en 15 ojivas, sino concentrados en una sola explosión devastadora. La bola de fuego por sí sola vaporizaría todo en un radio de 5 millas. Eso es Manhattan, desaparecido. Podrías pensar que esta ojiva nuclear nunca se fabricaría. Pero, ¿y si te dijéramos que ya se ha hecho? La Tsar Bomba, fabricada por los soviéticos, era el arma nuclear más poderosa jamás detonada, con un rendimiento de 50 megatones de trinitrotolueno, diseñada por la Unión Soviética y detonada el 30 de octubre de 1961 sobre el archipiélago de Nevae Zemlya en el Océano Ártico. Esta bomba nuclear eclipsó a todas las armas antes y después de ella. La bomba medía 26 pies de largo y pesaba casi 60.000 libras, tan grande que el bombardero Tu-95 que la transportaba tuvo que ser modificado para acomodar la monstruosa carga. Estaba equipada con un paracaídas de casi 1.800 libras para ralentizar su descenso, permitiendo al bombardero y su tripulación escapar de la zona de explosión inmediata, aunque su supervivencia era incierta. La bomba detonó a 13.000 pies sobre el suelo, una altura elegida para maximizar su área de destrucción. La explosión resultante fue inimaginable. La bola de fuego sola tenía 5 millas de ancho y la nube en forma de hongo alcanzó una altura de 40 millas. La nube en forma de hongo alcanzó una altura de 40 millas. La onda de choque del Tunguska, de 7 veces la altura del Everest, rodeó la Tierra 3 veces. Las ventanas se rompieron hasta a 560 millas de distancia en Noruega y Finlandia, y la luz fue visible a más de 600 millas. En las cercanías del punto cero, las consecuencias fueron más que catastróficas. En Saverny, a 34.8 kilómetros del punto cero, los edificios fueron obliterados. A 160 kilómetros las estructuras se dañaron y a 273.5 kilómetros la gente aún sentía el calor. La onda de choque hizo que el bombardero cayera más de media milla en altitud a pesar de su distancia de la explosión. Pero, ¿qué implican estas cifras para el futuro de Nueva York y Estados Unidos en este escenario hipotético? Si se lanzara un arma nuclear como la bomba SAR sobre Manhattan, su bola de fuego vaporizaría todo en un radio de 3 millas. Edificios, infraestructura y personas se volverían cenizas al instante. Central Park, Times Square y el edificio Empire State desaparecerían en un destello de calor y luz inimaginables. La bola de fuego se extendería más allá de Manhattan, alcanzando partes del Bronx, Queens y Brooklyn, pero la devastación no terminaría ahí. El fuerte daño de la explosión se extendería casi 9 kilómetros, arrasando edificios en Manhattan y hasta el interior de Brooklyn, Queens y Jersey City. En esta zona, casi todas las estructuras se reducirían a escombros y las bajas serían cercanas al 100%. Aquellos que no mueran en la explosión inmediata probablemente sufrirán lesiones mortales por el colapso de edificios, escombros voladores y la inmensa onda de presión. La zona de daño moderado por la explosión se extendería a unas 20.0 kilómetros, afectando más de 805 kilómetros cuadradas. Los edificios residenciales del área colapsarían y los incendios se expandirían velozmente por la ciudad, avivados por la devastación de la explosión inicial. Desde Hoboken hasta partes de Queens y Staten Island habría lesiones y muertes generalizadas, mientras barrios completos son devastados por la sobrepresión. El intenso calor de la explosión provocaría quemaduras de tercer grado hasta a 37 millas de distancia. En Long Island, Newark y otros suburbios, la gente sentiría los efectos de este calor. El inmenso tamaño y poder de la bomba SAR la hacen casi incomprensible. Sus efectos no solo se sentirían en Nueva York. Las ventanas se romperían incluso en lugares lejanos como Connecticut, Pensilvania y Quebec en Canadá.
La luz de la explosión sería visible hasta tan al sur como Carolina del Sur, iluminando el cielo como un segundo sol. La zona de radiación abarcaría gran parte del área metropolitana, con un radio de 500 Ronkin que se extiende por más de 3 kilómetros. En esta zona, la radiación mataría en un mes a muchos que sobrevivieran a la explosión. Los sobrevivientes enfrentarían terribles consecuencias del envenenamiento por radiación, enfermedad, cáncer y muerte. La precipitación radiactiva, llevada por el viento, cubriría la ciudad y las áreas circundantes con un material mortal. El único consuelo en este escenario aterrador es que la bomba SAR nunca fue concebida para un uso bélico práctico. El diseño original pretendía producir 100 megatones, pero se redujo por preocupaciones sobre la supervivencia de la tripulación y el nivel sin precedentes de precipitación que generaría. Pero incluso a 50 megatones, la bomba era demasiado grande e inmanejable para uso militar práctico. Pero ten la seguridad, la humanidad es, sin duda, capaz de crear un arma nuclear más práctica con el mismo rendimiento monstruoso. Un rendimiento que mataría instantáneamente a más de 7.6 millones de personas y heriría a otros 4 millones. Una actuación que convertiría una de las ciudades más famosas del mundo en escombros, cenizas y fuego. Tras este golpe, el mundo cambiaría para siempre. Los ataques de represalia probablemente desencadenarían una guerra nuclear global, significando el fin de la civilización tal como la conocemos. Esperemos que estos escenarios nunca ocurran. Pero si suceden, ¿cuál ves como el más probable? Deja tus predicciones en los comentarios. Ahora ve y revisa. ¿Puede el Reino Unido sobrevivir a una guerra nuclear? O haz clic en este otro video en su lugar.